¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Una vez más, Pastor Gundy Barren a su servicio a través de Radio Israel para compartir, para comentar con ustedes y responder una pregunta que no se puede explicar, digamos, en tan cortos minutos como lo es el video. Va a ser un video un poquito más largo de lo acostumbrado, generalmente duran entre 5 o 7 minutos. Ahora vamos a alargarlo un poquito porque realmente es una pregunta muy interesante y queremos hacerlo lo más claramente posible. Vamos a comprimirlo, le pusimos prensa por todos lados, lo comprimimos, pero debemos extendernos un poquito más dadas las características de la pregunta que nos hace. Nos pregunta, la pregunta es súper fácil, dice, ¿por qué se dice, o mejor dicho, por qué la Biblia dice que Jesús es la autoridad total? ¿O por qué la Biblia da a entender de que Jesús es la autoridad total? Y yo podría ser corto y preciso y decirle, porque Jesús es rey, profeta y sacerdote. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, hay tres oficios. Espero que usted, antes de explicarle, espero que tenga a mano su libretita con su lápiz para ir anotando los versículos bíblicos, ¿ya? Porque esta es una respuesta bibliocéntrica. Hay tres oficios principales que se mencionan en el Antiguo Testamento, que es rey, profeta y sacerdote. Y Jesús cumple con estos tres roles. Vamos a ir viendo. Vemos a Jesús como profeta. Los profetas tenían la tarea de comunicar la palabra de Dios a las personas. En el Antiguo Testamento, esto incluía proclamar la verdad de Dios a otros y revelar los planes de Dios para el futuro. Algunos de los profetas también realizaban milagros, sanidades, ¿no es cierto? Y muchas veces, como por ejemplo el profeta Elías, ¿no es cierto?, que dijo, el cielo se cierra y quedó un buen tiempo sin llover. Muchas veces, la gente de la época de Jesús se refería a él como un profeta. Y él asumió también este título. Usted lo puede corroborar, Mateo 21:11, Lucas capítulo 7, versículo 16, Juan 4:19, Marcos 6:4. Tanto Pedro como Esteban hablaron de Jesús como el cumplimiento definitivo de la profecía de Moisés, en Deuteronomio 18:15. Jesús es el profeta como Moisés a quien se debe escuchar. Referencias, Hebreos capítulo 3, versículo 17, también está en 7:37, en el 7:51 al 53. Jesús enseñó la palabra de Dios normalmente hablando en parábolas. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús también predijo el futuro. Por ejemplo, Jesús le contó a sus discípulos de su muerte y resurrección, Mateo 17:22. Jesús les habló a sus discípulos de la traición de Judas, Mateo 26:20, Juan 13:18. Les habló de la negación de Pedro, Mateo 26:31, Marcos 14:27, Lucas 22:61. Él predijo la venida del Espíritu Santo, Juan 16:7. Lucas 24:49. La persecución de sus seguidores también la predijo, Juan 16, del 1 al 4. Y la destrucción del templo también lo predijo Jesús. Cuando él le dijo, este templo se va a derrumbar y en 3 días lo construyo, ahí está hablando de la destrucción del templo también. Lo hacía en referencia a su cuerpo, de los 3 días que iba a estar debajo de la tierra, pero él también predijo la destrucción del templo, Mateo 24, los primeros 2 versículos. Quizás lo más alentador para el creyente de hoy, Jesús también profetizó su venida, en Mateo 24:30 y en Juan 14, versículo 3.
Y al igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús realizó múltiples sanidades, múltiples milagros, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 8, en el capítulo 9, versículo 18, en Marcos 1:32, bueno, en fin, hay harto. Jesús incluso se comparó con Elías y con Eliseo, Lucas 4:24. La gente de Nazaret rechazó a Jesús, al igual que el pueblo de Israel. No creyó en Elías y no creyó en Eliseo, y de la misma manera tampoco creían en Jesús. Jesús es la palabra de Dios, así lo dice Juan 1:1. Él no simplemente hablaba de la palabra de Dios como un simple profeta humano, sino que Él mismo era la palabra, era el verbo hecho carne. Juan 1:14. Él, Jesucristo, es la última palabra, es la máxima revelación de Dios. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hay varias razones por las cuales Jesús es considerado profeta. Pero también a la vez Jesús es sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores entre hombres y Dios. Eran los sacerdotes quienes ofrecían sacrificios en el nombre del pueblo. Y Jesús es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hebreos capítulo 4, versículo 10, da muchos detalles cómo Jesús es nuestro supremo sumo sacerdote y cómo su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El autor del libro de los Hebreos también explica cómo el sistema de sacerdotes del Antiguo Testamento servía de una manera para prefigurar el ministerio de Jesús. El sacerdocio levítico de la línea de Aarón no estaba destinado a continuar para siempre. Se sabía que iba a desaparecer. Pero el sacerdocio de Jesús es eterno. Así lo dice Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Con Jesús como nuestro sumo sacerdote podemos presentarnos confiadamente ante Dios, sabiendo que Jesús nos comprende verdaderamente y que a través de Él experimentaremos la gracia y la misericordia del Señor. Hebreos capítulo 7 muestra cómo Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec era tanto sacerdote como también rey de Salem, que bendijo a Abraham. Hebreos capítulo 7, versículo 2, Génesis 14, versículo 18 en adelante. Del mismo modo, Jesús no es solo sacerdote para siempre, sino que también es rey. Y ahora le voy a presentar a Jesús como rey. El oficio del rey en el Antiguo Testamento está bien representado por David. Dios llama a David, que era un hombre conforme a su corazón, ¿no es cierto?, y le promete a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente. Esa es la promesa que se entregó en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 6, versículo 16 en adelante. Muy bien, esta promesa se cumple en Jesús, en el Mesías, a quien también se le dio el título de Hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús descendía de la línea de Isaí, ¿no es cierto?, que era el padre de David. Descendía del rey David. Jesús es el hijo de David, es el rey legítimo. Mateo 1:1, Apocalipsis 22:16. Cuando baja el ángel Gabriel y le habla a María, el ángel le dice que Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 31. El hijo de David sería el gobernante del pueblo de Dios, pero también sería su libertador. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban un rey político, según Mateo 21. Pero en cambio Jesús conquista el pecado y la muerte. Pablo lo explica muy bien, 1 Corintios 15:54. Él prometió que también regresará a la tierra a reinar como rey, primero en el reino del milenio y luego por la eternidad. Ahí está 1 Corintios 15, versículo 24 en adelante. Jesús tiene, dice Mateo 28:18, que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene el nombre, Filipenses 2:9, el nombre que es sobre todo nombre. Pero también Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Y un día será, en el sentido terrenal, en el sentido político de la palabra, puesto que el peso del gobierno va a recaer sobre sus hombros. Él reinará desde el monte de Sion y las naciones le van a traer homenaje. Salmo 2, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Incluso antes de eso, Él verdaderamente es la máxima autoridad. Y aunque sus enemigos todavía no han sido puestos por estrado de sus pies, según el Salmo 110, Jesús debería estar reinando plenamente en nuestro corazón. Normalmente estos tres oficios, el de rey, profeta y sacerdote, eran distintos entre sí, sin superposición. O sea, un rey no era sacerdote o no era profeta. Un sacerdote no funcionaba como un profeta o como un rey. Y un profeta simplemente hacía un trabajo de emisario, ¿no es cierto? El trabajo de un profeta no era tratar de ser ni rey ni sacerdote. El trabajo de un profeta era hablarle a la gente de lo que, o dar a conocer a la gente lo que el Señor está hablando. Sin embargo, Jesucristo cumple perfectamente estos tres roles simultáneamente. Jesucristo es el único profeta, rey y sacerdote para la gran bendición del mundo. Espero haber sido lo más claramente posible y lo más condensado posible. Así que los leo en sus comentarios, por favor, colóquenos un amén, colóquenos un comentario, síganos para más. Estamos en TikTok como @Radio Israel FM. Estamos también en Facebook como Grupo Radio Israel FM. En YouTube están con mi nombre, @Wunderteye7262. Y si usted nos quiere escribir para algo más privado, más serio, algún testimonio, algún caso más especial, pues nos escribe entonces a nuestro correo, que es teyeswunder@gmail.com. Escríbanos, nos interesa su opinión. Nos juntamos en cualquier momento y en cualquier punto del planeta. Chao, chao, bendiciones.